Gracias. El presente tema que se va a desarrollar en este curso de Derecho Laboral es los principios sustantivos del derecho al trabajo. Debemos entender por principio lo que el autor Leley expresa, que los principios jurídicos son aquellas proposiciones prácticas normativas máximamente universales que expresan criterios de conducta en forma sintética en virtud de encontrarse en niveles superiores de la estructura jerárquico-normativa. Operan como fundamento, explicación e instancia de unificación de todas las demás normas e instituciones del orden jurídico. Etimológicamente, la palabra principio deriva del latín principium, que significa origen, inicio o comienzo. El vocablo principio también significa fundamento, origen, razón y fundamento sobre el cual se procede. El positivismo jurídico sostiene, por el contrario, que los principios jurídicos se encuentran dentro del derecho positivo y que se obtienen a través de procedimientos de inducción y generalización de un ordenamiento jurídico. Igualmente, esta corriente, Norberto Bobbio, hace referencia a que casi siempre los principios generales son extraídos por sucesivas generalizaciones de normas particulares, con la cual se logra entender cómo llega a un cierto grado de generalidad. La norma cambia de naturaleza, ya no sea norma, sino alguna otra cosa. Entonces, dentro de los principios del derecho al trabajo, se olvida, son normas, son bases en la cual va a dimanar todo este derecho propio de que se le da a la actividad, al derecho del trabajo, en la cual se vincula a la relación laboral y a las situaciones análogas a esta, a que se respeten estas bases, estas normas, que serán el ícono en la cual se van a desarrollar todas las normativas de referente tanto a los convenios de la Organización Estatal de Trabajo, las normas constitucionales y las normas de carácter legislativo, sea orgánicas o generales. En nuestro país, el artículo 1 de la Constitución República del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de una manera descentralizada. De esta normativa propia de nuestra Constitución, desde su artículo 1, le da ese carácter de Estado constitucional a estos derechos y justicia. El artículo 11 de la Constitución República del Ecuador establece que los derechos y garantías establecidas en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. La Organización Internacional de Trabajo, en la Declaración de Filadelfia, hace referencia a que el trabajo no es una mercancía. Es decir, el trabajo no puede estar conceptualizado desde el aspecto mercantil de nuestro Código Civil. No se puede considerar a él como una situación de carácter negociable. Para eso están los principios del derecho al trabajo, que vamos a ver más adelante cómo estos influyen dentro del derecho del trabajo. Igualmente, la Organización Internacional del Trabajo expresó en la Declaración de Filadelfia que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante, a se hizo referencia. Igualmente determina que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en la cual los representantes de los trabajadores y los empleadores tienen la obligación de colaborar en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, que participen en discusiones libres. La Organización Internacional del Trabajo, por lo tanto, a partir de su creación en el año 1919, dentro del Tratado de Versalles, nace como un organismo de carácter internacional, adscrito este organismo y es conformado por los países que están afiliados al mismo. La Organización Internacional del Trabajo, a partir del año 1919, dictó los distintos lineamientos que se daban en materia laboral para que se establezcan principios que todos los miembros puedan acatarlo tomando en cuenta estas disposiciones que se establecen, ya sea a través de los convenios, de las recomendaciones o de los acuerdos. Dentro de, además, ya de materia laboral, tenemos el principio tutelar. El principio tutelar consiste en el derecho que tienen los trabajadores, respete, por considerarse la parte más débil, los derechos que tienen y que están afincados a esta normativa. Entre ellas tenemos la regla de la norma más favorable.
este principio y en esta regla de la norma más favorable, tenemos que tomar en cuenta una circunstancia muy particular. Es decir, cuando existan dos normas referentes, se debe acatar la que más favorezca el beneficio del trabajador. Es decir, si yo tengo una norma que me establece cierto derecho y la otra norma que establece un derecho que me da mayor prestación o mayor beneficio, indudablemente esa regla te debe ser acogida por la que más favorezca la vigencia de los derechos del trabajo. Eso se conoce como la regla de la norma más favorable. En cambio, la regla del indubio pro operario se hace referencia en la aplicación de una norma que puede tener distintas interpretaciones. Al momento que hago una interpretación por parte del jugador, esa interpretación de esa norma, porque estamos hablando de una norma, debe interpretarse en el sentido que más pueda favorecer al trabajador. Ahora existe una gran discusión sobre esta regla, si la norma es aplicable en asuntos de derecho material o formal. Y así también si es favorable en la situación de la producción de la prueba. Aquí hay mucha divergencia entre los autores. Muchos han hecho referencia que la norma del principio indubio pro operario se refiere a una norma de carácter sustancial cuando hace interpretación, no de carácter probatoria, porque esto ya corresponde básicamente a las partes que aporten este tipo de prueba y que el juzgador tendrá que aplicar la norma pertinente. Pero al existir una circunstancia muy particular entre una norma de carácter sustantiva y una norma procesal, el principio indubio pro operario opera para este carácter, esta norma sustancial. Situación distinta al aspecto probatorio, pero hay mucha divergencia entre tantos autores tratadistas referentes a estas circunstancias. Pero yo considero que el principio indubio pro operario se basa básicamente a una norma de carácter sustancial en la cual, al existir una interpretación, el juzgador deberá aplicar la interpretación que más convenga al trabajador. En la regla de condición más beneficiosa, en cambio, son situaciones netamente particulares. ¿Por qué? Existe ya una norma que le concedió el derecho al trabajador y posteriormente se emite otra norma, ¿no?, que va en desmedro de esta. Pero entonces la condición más beneficiosa implica que la norma que establece ciertos beneficios no puede ser reemplazada por una posterior. Entonces el principio básicamente contiene esto, que se deberá aplicar a esta norma jurídica que tenía ya los derechos previamente establecidos. Al existir una norma posterior, debe tomarse en cuenta la que anterior le da más beneficio al trabajador. Por lo tanto, al existir dos normas de carácter particular dentro de un derecho del trabajo, si me da una condición de obtener un beneficio, que ya lo venía percibiendo o lo venía gozando, o una de este tipo de prestación, no puede ser modificada por una posterior, porque eso entiende por el principio de progresividad que vamos más adelante, esto vulneraría un derecho al trabajo. Por lo tanto, la condición beneficiosa debe estar enlazada a la norma anterior que le da mayor beneficio. Ahora, dentro del principio de irrenunciabilidad de los derechos, debemos considerar tres circunstancias. La indisponibilidad de los derechos, referente a que estos no pueden estar sujetos o estar a disposición de los sujetos procesales a sabiendas, perdón, de los sujetos de la relación laboral, a sabiendas que esta indisponibilidad no está sujeto al arbitrio, sino al orden constituido, al orden de carácter legal que previamente se estableció. La indisponibilidad no está sujeto a conveniencia de las partes, sino por ser normas deben cumplirse y estar básicamente en beneficio del trabajador o de los expresados dentro de la relación laboral. La indisponibilidad en ningún momento significa que bajo ningún arbitrio se pueda escoger una en beneficio de otra circunstancia que perjudique. Igualmente, la imperatividad u orden público está enlazada a la indisponibilidad. ¿En qué sentido? Que en el orden público se establecen ya las normas de carácter legales o constitucionales que amparan esta vigencia, este ordenamiento, y que por lo que establece el artículo 82 de la Constitución República del Ecuador, hace referencia a la seguridad jurídica. No está sujeto a que las partes puedan escogerlo libremente, sino que existir una norma debe respetarse y debe vincularse a este derecho al trabajo. La imperatividad de un orden público está previamente establecida y debe respetarse. En la limitación de la autonomía y de la voluntad, como explicaba, no es de carácter civil, mercantil. El derecho al trabajo no puede establecerse ante dos sujetos del vínculo laboral en las cuales pueden poner a su
libre decisión determinados acuerdos. La limitación de la autonomía y la voluntad encuentra un límite en el derecho público, que es la reglamentación o las normativas de carácter legal que le va a imponer para que cumpla. Si las partes, por más que exista buena fe, voluntad, libertad, si estos situaciones que expresé vulneran un derecho previamente establecido, la limitación de la autonomía de la voluntad encuentra este límite en el orden público. Por lo tanto, no puede, bajo ningún concepto, por más que haya sido este acuerdo, vulnerarse un derecho que previamente está establecido. Igualmente, la transacción en nuestra normativa legal establece la transacción como medio de solucionar los conflictos. En la renuncia, nosotros sabemos que la parte unilateralmente decide prescindir de determinadas circunstancias, pero en la transacción son concesiones de carácter recíprocas que se hacen. Pero para que exista una transacción, esta no puede contravenir el principio de renunciabilidad, es decir, ya los derechos que se estableció. En la transacción se llega a superar o prevenir un conflicto o llegar a acuerdos que estos no vulneren el derecho del trabajador. Por lo tanto, la transacción se puede llegar siempre y cuando no vulnere de un derecho laboral que está establecido. Solo se puede llegar cuando exista un derecho dudoso, es decir, una expectativa que está sujeto a que un juez durante un juicio sumario establezca si tiene derecho o no a esa circunstancia. Entonces la transacción ahí, en ese momento de esos derechos dudosos, indudablemente que me va a permitir encontrar una solución. Pero yo no puedo llegar a una transacción si viola ya un derecho que el trabajador lo tiene, que previamente lo adquirió, que previamente ya lo gozó y tiene el deber de respetarse. Es como el derecho a recibir su remuneración. En ningún momento una transacción puede vulnerar un derecho que tiene el trabajador. Distinto es que esté en controversia un hecho de pago de horas extraordinarias, suplementarias, el pago de indemnizaciones de carácter por despido intempestivo u otras circunstancias que deban probarse fácilmente. Entonces, la transacción ahí puede llegarse sobre estos derechos que son dudosos porque no se establece. Pero los otros derechos que por la norma del Código del Trabajo, otras normativas constitucionales o leyes afines al derecho laboral y que previamente concedan un derecho, si esto lo están gozando el trabajador o realmente accede a ellos por la relación laboral, deben ser pagados. No puede transarse algo que vulnera el derecho al trabajo y peor si son derechos previamente que corresponde sufragar en situación monetaria. Ahora, en el principio de continuidad o conservación de relación del trabajo, hace referencia a la preferencia a los contratos de duración indefinida. Nosotros sabemos que a partir del año 2015, a excepción con la ley orgánica que se publicó sobre la situación de la crisis del COVID, se estableció ya un contrato emergente especial, que eso es otra situación muy particular por esta situación transitoria que se está viviendo. Pero a partir del año 2015, con la ley orgánica de reconocimiento del trabajo del hogar y justicia laboral, se eliminó el contrato a tiempo fijo y se determinó que se tiene un contrato a tiempo indefinido con un periodo de prueba de 90 días en los casos así se estipulare. Entonces, el principio de continuidad lo que busca es una perdurabilidad del trabajo. Igualmente que hay una amplitud para la emisión de transformaciones del contrato, es decir, se puede modificar ciertas condiciones que no afecten al fondo de relación laboral, sino una situación de carácter formal que permita efectivamente una amplitud que puede realizarse. Igualmente, facilitar de mantener el contrato a pesar de los incumplimientos de nulidades que se hayan ocurrido. Esto corresponde exclusivamente, esta parte de las nulidades, al trabajador, en el caso que él considere que efectivamente una norma está vulnerando un derecho al trabajo. Entonces, el principio de continuidad tiene situación que prevalezca la relación laboral en un tiempo indefinido. ¿Con qué fin? Porque sabemos que el trabajo es un derecho y un deber social, y conservar una fuente de trabajo ayudará a que las personas que mantengan, caso el trabajador, conseguir su realización de la vida frente a sus necesidades. Igualmente, otro punto importante dentro del principio de continuidad tenemos la resistencia a emitir rescisión unilateral del contrato por voluntad del empleador. Como vamos a ver más adelante, vamos a tener lo que es una estabilidad relativa y una estabilidad absoluta. Dentro del principio de continuidad existe la posibilidad que el empleador lo pueda rescindir, pero esta circunstancia conlleva un pago de un rubro indemnizatorio, es decir, por haber terminado la relación laboral. No puede el empleador, si no hay una causa legal, ¿no?,
disponer el despido intempestivo, cuando se trata de una estabilidad absoluta. Dentro de una estabilidad relativa puede darlo por terminado, pero eso implica que pague por esa interrupción súbita y abrupta una determinada cantidad monetaria. Igualmente, podemos considerar también la interpretación de las interrupciones de los contratos como simples suspensiones. Nuestra normativa legal, nuestro Código de Trabajo, establece ciertas suspensiones cuando se dan por caso de paro, de huelga, de licencias sin remuneración en los casos contemplados en el artículo 195, como el derecho a la maternidad, el derecho también a la paternidad, cuando se quiere superar más allá del tiempo establecido, y que puedan disponerse, porque para el cuidado de los infantes hay una suspensión, pero eso tiene que acatarse en la medida de lo que establece el artículo 195 del Código del Trabajo. Igualmente, la prolongación del contrato en los casos de sustitución del empleador. Son circunstancias que pueden permitir, en base a subrogaciones, o lo que dice el artículo 171 del Código del Trabajo, por la cesión, la subrogación de un determinado empleador cuando pasa a otro y existe esa continuidad. Ahora, tenemos en otra situación también que es importante, el principio de la primacía de la realidad. En este principio existe la preeminencia de los hechos frente a las normas o apariencias. Igualmente, la relación de trabajo, a diferencia de los otros contratos, no constituye simplemente acuerdo de voluntades. El principio de la primacía de la realidad ve objetivamente lo que realmente ocurre. Si bien es cierto, se puede plasmar el vínculo laboral en un contrato de trabajo, cuando se ejecuta, si se demuestra efectivamente que lo que se realizaba no está determinado, o no guarda coherencia con lo que se establece en el contrato, deberá tomarse en cuenta realmente lo que se realizaba, lo que se ejecutaba, para que de esta manera tomar en cuenta la circunstancia real, dónde está laborando, bajo qué actividades lo realizaba frente a esta situación. Por lo tanto, el principio de realidad lo que busca es encontrar la verdad de la actividad laboral que se desarrolla en base a las circunstancias establecidas, prescindiendo del contrato de trabajo cuando se justifique efectivamente que no se cumplieron dichas condiciones, sino que se trata de otro asunto no vinculado al contrato, pero da una característica propia sobre lo que se está ejecutando. Pueden ser contratos de hora cierta, pero realmente no se cumple eso cuando es un contrato indefinido. Puede que se realice de otro trabajo de estajo, pero se demuestra que no efectivamente es un trabajo de estajo, sino que hubo una continuidad referente a eso, sino que se quiso disfrazar o simular otro tipo de actividad laboral cuando no era la correcta, cuando estaba realizando otra actividad que no era ni a destajo, ni por obra cierta, sino se justifica que una relación continua en el tiempo con una remuneración, un sueldo, un horario y dependencia. Todas estas circunstancias del principio de realidad corresponde a analizar y resolver en base a una situación objetiva que se esté ejecutando. En el principio de razonabilidad, varían que las relaciones de trabajo, las partes, los administradores y los jueces, cuando tengan que solucionar los problemas, se deben conducir de modo razonable. Todo el orden jurídico se estructura en torno a criterios de la razón y la justicia parte de la naturaleza humana y buscan un ideal de justicia. Como medio de aplicar los criterios distintivos en situaciones límites en las cuales debe distinguirse la realidad de la simulación. Por lo tanto, la razonabilidad implica que el juzgador, que la parte que actúa, debe justificarse en la medida que pueda hacerse ver que esta situación de carácter razonable se aplique. Por lo tanto, no puede haber arbitrariedad, ilegalidad cuando se quiera actuar de esta manera. El principio de razonabilidad exige que no se permita que se actúe con evidente desmedro o arbitrariedad a lo que se está establecido. Por lo tanto, el principio de razonabilidad implica una aplicación de una norma determinada en base a una situación muy particular, analizando caso por caso. El principio de buena fe implica que igualmente que en todo tipo de contratación, las ambas partes actúan en base a estas circunstancias de respeto y consideración para las partes. Es decir, actúan de una manera honrada, sin intención de dañar, sin intención de actuar maliciosamente, sin establecer una situación de carácter particular que afecte a una en beneficio de otra. El principio de buena fe implica una actitud de respeto y lealtad dentro del tráfico jurídico. Igualmente, que se actúe un derecho como obligación. Igualmente, esto establece nuestra normativa, el artículo 588 del Código de Trabajo. También el Código
Orgánico General de Procesos también determina cómo debe actuar con principio de buena fe, si no será sancionado por costas. Entonces, la buena fe como lealtad o probidad también se extiende al derecho procesal. Las partes deben actuar en base a pruebas, en base a un actuar correcto dentro de un proceso judicial, sin actuar en forma sesgada, sin tratar de dilatar el proceso, sin actuar artimañas o que afecten a la tramitación de un proceso, o que se demuestre que efectivamente dentro de una contratación laboral lo que se buscó es perjudicar a la parte más débil. El principio de intangibilidad, en cambio, se refiere a que los derechos de los trabajadores no pueden ser conculcados a través de disposiciones legales que frenen su desarrollo o pretendan retrotraer a situaciones superables. Entonces, la intangibilidad implica que no debe ni puede tocarse, es un derecho que previamente estableció, como el derecho a la jubilación. El derecho a la jubilación es un derecho que se estableció a lo largo de nuestro Código Orgánico de Proceso, desde el año 1938, está vigente el derecho a la jubilación. Por lo tanto, si alguien quiere suprimir este derecho laboral, por este principio de intangibilidad no lo podría realizar, porque afectaría ya un derecho previamente que se realizó bajo una conquista de carácter laboral. El artículo 326 de la Constitución República del Ecuador establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, es decir, no se lo puede tocar, no se lo puede suprimir por circunstancias particulares que puedan afectar a este derecho previamente establecido. Igualmente, el principio de progresividad tiene como fin, y como bien lo dice Orsini, la garantía de la conquista de un estadio, transformarse en una válvula que impide el regreso a otros estadios. Es decir, si previamente se logró una conquista o un derecho, esto no puede ser retrotraído, no puede desmejorarse, no puede, bajo ninguna circunstancia, menoscabarse cuando ya realmente se lo consiguió. La Organización Internacional de Trabajo expresa sobre esto: en ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio puede menoscabar cualquier ley, sentencia o costumbre de acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que figuren en este convenio. Por lo tanto, el principio de progresividad implica que los derechos que se vayan adquiriendo con el tiempo vayan en mejora de los que ya se han obtenido. El principio de no discriminación es un derecho de carácter humano, en la cual se establece que por ninguna circunstancia un trabajador, y que se considera como la parte más débil de la relación laboral, pueda ser sujeto a este tipo de circunstancias que afecte, ya sea por su condición sexual, política, religiosa, que no pueda concederle determinados beneficios o que, teniéndolo, se pueda desmejorarlo por estas circunstancias que expresé. Por lo tanto, la consecuencia del acto discriminatorio resulta nulo. La desigualdad debe ser eliminada por violatoria no solamente a los derechos fundamentales, sino a los derechos de todos los seres humanos, porque nacemos iguales, con iguales derechos de dignidad, respeto y decoro hacia las personas. El autor Américo Pla, sobre el principio de la no discriminación, dice que lleva todas aquellas diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior y desfavorable que el conjunto, y sin una relación válida ni legítima. La discriminación durante la relación laboral, indudablemente que se centra en las condiciones de trabajo o en la decisión de dar por terminado el vínculo. Puede tratarse del salario o de cualquier otras condiciones de trabajo, de las promociones, de los ascensos, de los traslados y la aplicación de sanciones disciplinarias y el despido mismo en sí. Considero que la discriminación postcontractual también se concentra muy frecuentemente en las referencias que el empleador da a otros colegas, eventualmente podrían contactarse a quien fuere su empleado. Estas situaciones conllevan también de dar mala información, o lo que se llama como las famosas listas sucias o listas negras. ¿No?
en las cuales existe una condición de carácter discriminatoria, no solo dentro de la contratación, sino posterior a ella. Entonces, este principio de la no discriminación engloba todas estas circunstancias, no solo dentro de la contratación, sino post-contratación. Ahora, tenemos los principios comunes al sistema de los derechos humanos. Y como sabemos, el derecho al trabajo es un derecho humano, conocido como el DES. Entonces, este principio, tenemos la interdependencia que existe referente a cada uno de los vínculos de carácter laboral que implica, como el derecho a percibir una remuneración, el derecho a tener una seguridad y salud de trabajo, tener un trabajo decente que garantice cada uno de estos derechos que son consustanciales y que se van enlazando dentro de la relación laboral. Indudablemente, la remuneración, la seguridad y salud en el trabajo, las prestaciones de carácter sociales van enlazados a todo este derecho humano que implica que el trabajador realice su trabajo en un ambiente decente. Como ya expliqué, el principio de progresividad, en la cual las mejoras que se quieren desarrollar debe ir en unas circunstancias que implique que las conquistas que se vayan realizando se vayan mejorando en virtud del tiempo y del espacio. El principio de irreversibilidad, es decir, que un derecho que previamente establecido por ninguna circunstancia puede volverse atrás tomando esta situación de un carácter definitivo. La irreversibilidad de este derecho implica que se garantice su vigencia y el respeto que debe tener dentro de esta vigencia. La irreversibilidad no puede ser considerada, ya que los derechos, bajo estos principios de independencia, de progresividad, deben ir en mejoras. Por lo tanto, la irreversibilidad no puede ser considerada. Ahora, vamos a tomar en cuenta el principio de vitalidad. El principio de vitalidad indudablemente está enlazado a la remuneración. Igualmente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23, establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegura así como a su familia una asistencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Entonces, el principio de vitalidad lo determina en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente, está dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 7, que el literal I dice, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a los hombres, con salario igual por trabajo igual. En el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador, también el artículo 7 recoge una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y su familia, y un salario equitativo igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. El artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador igualmente determina que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El pago de las remuneraciones será en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Hemos revisado tanto la normativa de carácter internacional a través de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador. Igualmente, la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 328 referente a la remuneración. En nuestra normativa interna, que es el Código del Trabajo, establece también lo que es la definición del salario y sueldo. También hace referencia a lo que se considera la estipulación de estos sueldos y salarios que deben devengarse. Entonces, los sueldos y salarios se estipularán libremente, dice, pero en un caso podrán ser inferiores a los mínimos legales conforme con lo prescrito en el artículo 7 de este código, es decir, el Código del Trabajo. Igualmente, el salario se paga por jornada de labor y en tal caso se llama jornal, por unidad de obra, por tareas, el sueldo por meses, sin suprimir los días no laborables.
Por lo tanto, la remuneración es una parte importante, constitutiva del vínculo laboral. Y este principio de evitabilidad implica que el trabajador tiene que percibir una remuneración, en primer lugar, de carácter justa, es decir, que cubra sus necesidades básicas. Situación que indudablemente vemos que la canasta básica familiar no cubre el valor, con el valor del salario básico unificado. La situación de la falta de pago en forma oportuna ocasiona problemas a los trabajadores, en virtud que no pueden cubrir sus necesidades sustanciales de supervivencia y más aún responder a sus necesidades que tienen frente a la familia y sobre todo cumplir con sus obligaciones dentro de una sociedad. El principio de vitalidad exige el cumplimiento de remuneraciones, de sueldos o salarios que se paguen en forma oportuna. Esta vulneración indudablemente ocasiona problemas de carácter económicos que afectan al desarrollo, en primer lugar, de la supervivencia del trabajador y sobre todo, en segundo lugar, en el cumplimiento del consumo de bienes y servicios que tiene el trabajador y su familia para satisfacer sus necesidades. Dentro del principio de vitalidad también se determina en nuestra normativa, en el artículo 83, cómo debe pagarse. Los salarios no se pueden pagar cuando bien tuvieran en el tiempo que expresar el trabajador. Si no existe una normativa claramente que determina cuándo debe realizarse, porque las obligaciones que tiene el trabajador frente a las sociedades son de carácter diaria o pueden también ser semanal o mensuales. Estas circunstancias determinan en el artículo 83 cómo deben realizarse los pagos. La remuneración semanal, por tarea, por obra. Y también determina quién debe pagarse. Este principio de vitalidad es importante dentro del vínculo laboral. Los sueldos y los salarios deben ser pagados directamente al trabajador o a la persona por él designada, en lugar de prestar su servicio, salvo convenio escrito. Igualmente, en el artículo 91 de nuestro Código de Trabajo establece la inembargabilidad de la remuneración. La remuneración del trabajador será inembargable salvo el pago de pensiones alimenticias. He ahí la protección que se le da al salario y a la remuneración, porque esto va a permitir que efectivamente se cumpla con esta obligación de carácter inminente, de carácter importante del vínculo laboral. Ahora tenemos el principio de descanso. El principio de descanso está enlazado básicamente al derecho que tiene la persona al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable en su duración de trabajo, a unas vacaciones periódicas pagadas que plenamente estén establecidas. Si bien es cierto, se establece dentro de un vínculo laboral que se cumplan determinadas obligaciones para hacer la labor determinada de acuerdo a la actividad laboral que se le haya contratado. Pero bajo este principio de descanso también se busca que exista un disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo, las vacaciones periódicas pagadas, así como la realización de los días festivos. Esto permite también que el trabajador pueda acceder al disfrute, al goce de este tiempo, no solo para él, sino también para su familia, dedicarlo a esta manera. Por lo tanto, esto no se puede conculcar ni se puede pagar cuando la ley lo establece un derecho que tiene las vacaciones. Las vacaciones son un derecho de carácter irrenunciable. El derecho al descanso es para la persona que laboró un determinado tiempo. En nuestro artículo 69 del Código del Trabajo y siguiente establece que a partir del 11º mes de labor continua tendrá derecho al pago de 15, a la remuneración, perdón, al disfrute de 15 días de vacaciones. Igualmente, la Organización Internacional de Trabajo estableció que los empleadores no deberán exigir unilateralmente a los trabajadores que utilicen vacaciones anuales en caso que se decida que no acudan al trabajo como medida de precaución para evitar una posible exposición ahora a esta situación que tenemos de contagio. Este principio de descanso determina que pueda gozarse de estas vacaciones. No puede, bajo este principio de descanso, considerar un hecho fortuito, enlazarlo a unas vacaciones. Cuando esto tiene, como expliqué, un goce, nadie puede disfrutar de sus vacaciones cuando esté confinado. Las vacaciones son un derecho que debe establecerse, debe gozarse, por lo que establecemos este principio. Ahora vamos a un asunto muy particular que yo expliqué sobre el principio de la continuidad del trabajo.
Dentro de la continuidad laboral, si bien es cierto, puede darse por terminada. Y la ley contempla lo que se conoce la estabilidad laboral, que es un derecho que tiene el trabajador, en primer lugar, de acceder a una fuente de trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias y una protección contra el desempleo. Eso lo dice el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina que las dos partes, en el presente caso, reconocen derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Protocolo de San Salvador, establece que las condiciones justas, equitativas, satisfactorias de trabajo de las dos partes, el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo, al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce de las mismas condiciones justas, equitativas, satisfactorias, para las cuales los dichos estados garantizan en sus legislaciones nacionales, de manera particular, la estabilidad de los trabajadores y sus empleos. El artículo 33 del Código de la Constitución República del Ecuador establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico fuente de realización personal y base de la economía. Igualmente, en el artículo 325 de la Constitución República del Ecuador establece que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de relación de dependencia o autónomas, con inclusión de las labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces, es ahí la importancia, en primer lugar, de acceder a una fuente de trabajo para que el trabajador, a través de esta actividad laboral, se le permite desarrollarse dentro de una sociedad para que cumpla su labor existencial, que tenga un salario justo, que pueda tener una prestación de carácter social, que pueda cubrir las necesidades de su familia, la de él personalmente y de la sociedad, que indudablemente con este tipo de trabajo, indudablemente se va a producir determinada actividad laboral y por lo tanto se reactiva el aparato productivo a través del consumo de bienes o servicios que se produzca el empleado a través de las respectivas empresas o compañías que generen este tipo de bienes o servicios. Por lo tanto, la estabilidad laboral es parte del derecho humano, a que esta persona continuamente perciba una remuneración y pueda realizarse dentro de la sociedad. Entonces, en la estabilidad laboral tenemos que considerar dos situaciones muy particulares, la estabilidad laboral relativa y la estabilidad laboral absoluta. Dentro de la actividad laboral relativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció las obligaciones claras que les competen al Estado para cuidar el derecho a la estabilidad laboral en el aspecto privado. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso, la sentencia Lagos del Campo versus Perú, estableció que hay que tomar en cuenta las siguientes obligaciones en que se debe adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de este derecho, que es la estabilidad laboral. Seguidamente dice resguardar al trabajador y trabajadora a través de instituciones pertinentes contra el despido arbitrario. Esta sentencia Lagos del Campo versus Perú, efectivamente, se recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la situación de este ciudadano que dentro de la legislación de la República del Perú no tuvo una cobertura adecuada a sus pretensiones referentes a la estabilidad laboral, que terminó efectivamente en un despido arbitrario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció efectivamente asistir a esta estabilidad laboral. El empleador que quiera dar por terminado la relación laboral deberá indemnizar al trabajador por esta interrupción súbita que tiene para este desarrollo. Indudablemente que esto permitirá que con este resarcimiento económico pueda satisfacer estas necesidades, situación que la Corte Interamericana lo ratificó. La estabilidad laboral relativa implica el pago de un resarcimiento económico para que el trabajador pueda, en este caso, al existir esta interrupción abrupta, pueda disponer de un determinado valor económico para cubrir sus necesidades. Dentro de la actividad laboral absoluta, la situación es distinta. El empleador puede dar por terminado cuando hay una causa legal para hacerlo.
Pero esta actividad laboral relativa implica la terminación de la relación laboral por parte del empleador en forma unilateral y súbita. El convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en 158 de la OIT, sobre la terminación de relación del trabajo, en su artículo 4 determina que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Y asimismo de este convenio establece que a fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de su terminación, que su terminación fue notificada, indudablemente que se trata de un proceso laboral, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del convenio, ¿no?, establece claramente que incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación de la relación laboral, tal como así lo determina el artículo 4, que hemos hecho referencia a que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada, que en nuestro país la conocemos como la causa de visto bueno, o la que también establece el artículo 169 del Código de Trabajo, las formas de terminación del contrato de trabajo. Entonces se habla de estabilidad relativa cuando se autoriza al patrono, en grados variables, a disolver la relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad. Es decir, que el empleador tiene toda la voluntad o la potestad de dar por terminado. Pero esto implica el pago de una indemnización. La estabilidad relativa en nuestra legislación la ampara y el afecto se sanciona con el pago de un rubro indemnizatorio. En nuestro país se establece en el artículo 188 del Código del Trabajo el cálculo para un despido intempestivo. También las situaciones del contrato colectivo, cuando se puede despedir a un dirigente sindical, establece las circunstancias o los pagos que se debe realizar. Cuando se despide una persona que está en un periodo de una enfermedad o circunstancias que puedan afectar esta estabilidad, el empleador tendrá la obligación de cancelar este rubro indemnizatorio, de permitirlo. O si no, si realiza un despido ineficaz, tiene la obligación de permitir que el trabajador se reincorpore a su trabajo cuando existe una estabilidad absoluta, como vamos a ver, porque existe prohibición expresa de despedir a una persona, ya sea dirigente sindical, la mujer que esté en estado de embarazo o asociado al mismo, o también al padre que se encuentra en una licencia de paternidad. En la estabilidad absoluta, el cambio es distinta. La estabilidad absoluta no permite que el empleador pueda disponer de forma unilateral la ruptura del vínculo laboral. Solo lo puede hacer cuando exista una causa debidamente justificada y que se determine en el artículo 169 del Código del Trabajo. Puede ser una causal de visto bueno. Indudablemente que eso le da una potestad para dar por terminada la relación laboral, interrumpiendo esta continuidad para que pueda ejecutarla. Por lo tanto, el límite que se encuentra dentro de la estabilidad laboral absoluta es que el empleador despida por causa justificada. En los casos, por ejemplo, de despido ineficaz, no puede de justificarse que el despido sea arbitrario, tiene que el empleador, en este caso, aceptar a la trabajadora que ha despedido para que se reincorpore a su trabajo. Por lo tanto, la actividad laboral absoluta permite la continuidad del trabajo. Pero, si desea dar por terminado la relación laboral, debe encontrar una causa legal para darlo por terminado. No puede, bajo ninguna circunstancia, vulnerar este principio de continuidad referente a la estabilidad laboral absoluta. Ahora, tenemos otro principio de justicia social dentro del derecho laboral. Es que regula las relaciones laborales de manera diferente a la relación tradicional de justicia. La justicia social parte del supuesto de la desigualdad económica y procura el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, otorgándole así una legislación de los medios eficaces para alcanzarla. Esto nació como idea para aplicar la justicia a los problemas de trabajo como un sentido de protección al trabajador. Expliqué que el derecho al trabajo no es de carácter mercantil, no puede estar sujeto a la decisión de ambas partes cuando hay una limitación o a la imposición del empleador a sabiendas que esto vulnera el derecho al trabajo.
El derecho a la justicia social está vinculado a que pueda, en este caso el trabajador, acceder en iguales condiciones, tratando de procurar que exista un mejoramiento en nivel de vida. En el principio de equidad debemos tomar en cuenta que vamos a ser una fuente del derecho al trabajo. La equidad sirve como medio criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que corresponde al jurisdicente, al juzgador. Entonces, este es un principio básico y fundamental. En la solución de los problemas laborales, es el juez que al interpretar el texto legal o constitucional tiene el deber de indagar el verdadero espíritu que anima esta norma jurídica. ¿Y con qué fin? Para llegar a una aplicación menos rígida, pero más humana de la ley. Por lo que se cumple así que la equidad en el derecho al trabajo, la gran función de carácter ético y social. Tenemos el otro, el principio mínimo de derechos y garantías. Este principio de mínimo de derechos y garantías no produce ningún efecto en las cláusulas del reglamento. No producirá, perdón, ningún efecto en las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenios colectivos o fallos arbitrales. Con base a este principio, en los contratos de trabajo no producen ningún efecto las estipulaciones, condiciones que desmejoren la situación del trabajador. Como ya expliqué, existe normativa previamente establecida. Si alguien quiere contratar a una persona, a un trabajador, bajo una remuneración que sea inferior a la tabla sectorial o inferior a la remuneración básica unificada, por más que conste este texto legal, no surtirá efecto en virtud que esta constituye una desmejora la situación del trabajador. El principio mínimo de derechos y garantías determina la situación de la seguridad jurídica del trabajador frente a una arbitrariedad. No puede considerarse cualquier situación que vulnere estos mínimos derechos a pretexto que las partes lo han realizado en forma libre y voluntaria. El derecho público, como norma de carácter general, exige el cumplimiento de estos derechos bajo ningún criterio de subjetividad, sino amparada en la norma jurídica y el orden público que tiene vigencia. El límite a la voluntad de las partes no puede ir más allá de estos mínimos derechos y garantías que deben tutelarse. El principio de territorialidad es un principio que se aplica básicamente cuando se rige por el lugar donde se haya ejecutado el trabajo. Si mismo se aplica en la legislación del país en donde se celebró el contrato o donde debe ejecutarse en su mayor parte, pero cuando puede ser transitoriamente, ¿no? En el principio de territorialidad hay dos corrientes que debemos tomar en cuenta. Que una habla sobre la lex loci contractus, por medio del cual la ley aplicable al contrato y sus efectos en el lugar donde se y la lex loci solution, que consiste en aplicar la norma al lugar donde el contrato se ejecutó. Básicamente en nuestro país se lleva a efecto la lex loci contractus. Es decir, y efectivamente lo puede realizar en otros lugares transitoriamente o en otro país. El contrato este contrato lo vincula al principio de territorialidad, es decir, se deberá cumplir con las normas que se sujetaron dentro de esta normativa. El principio de territorialidad implica entonces que se cumplan las normas jurídicas de carácter laboral donde se firmó el contrato. Pero también tenemos en otros países, también se puede dar el efecto el lugar donde se ejecute el contrato. Bajo el principio de territorialidad, entonces, al haberse establecido el lugar donde se someten las partes, el lugar, la normativa legal, entonces constituirá la seguridad jurídica que va a permitir que al momento que se ejecuten determinadas prestaciones o obligaciones, deben cumplirse en el lugar que se estableció dentro de la normativa del contrato laboral, por lo que rige el principio de territorialidad. En el principio del rendimiento, en cambio, consiste en la mayor productividad, pero no desde el punto cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, que sirve para fijar una mayor capacidad y eficiencia en la producción, fundado en una mejor coordinación del elemento humano con los instrumentos y material de trabajo. Entonces, el hombre o el trabajador no solo tiene el deber formal de trabajar, sino que su actividad ha de ser eficaz y productiva a favor del medio social en que vive. Entonces, el principio de rendimiento lleva a que la responsabilidad que tiene el trabajador hacia su actividad laboral realizarla de forma
eficiente, aplicando los instrumentos de trabajo creados, sus conocimientos y el área para que fue contratado. Esta situación de efectivamente no este principio de rendimiento podría ocasionar una causal de visto bueno al no realizar esta labor que ha sido contratado en base a los parámetros que estableció o los lineamientos que dio el empleador. El principio de rendimiento entonces es un principio de responsabilidad que tiene el trabajador frente a su trabajo, de realizarlo en forma responsable, con los lineamientos que previamente se dio y ejecutarlos tomando en cuenta la actividad laboral y los conocimientos que debe aplicarlos. Igualmente, en el principio de libertad de trabajo, implica que es un derecho de libre escogencia, implica del trabajo o oficio. Este tiene sus limitaciones justificadas referente a los requisitos de competencia igualmente. El principio tiene dos aspectos que hay que diferenciar. El primero, a que cada hombre es libre o tiene el derecho de escoger el trabajo que considere conveniente, de acuerdo a sus actitudes, a sus gustos, a sus aspiraciones, como optar por una actividad concreta como la mecánica, la carpintería o el estudio y el ejercicio del derecho a la medicina. En el artículo 66 de la Constitución República de Ecuador establece el derecho a la libertad de trabajo. La persona está en condiciones de laborar en la actividad que a bien tuviere. Indudablemente debe tener un perfil para acceder a determinada labor. Es decir, tener un arte, un oficio que permita acceder, o unos conocimientos para la cual pueda ser contratado. El principio de libertad de trabajo no implica que el sometimiento al trabajo a una actividad puede dar por terminado bajo los parámetros que explicamos anteriormente, como el principio de continuidad laboral. Entonces, el principio de libertad de trabajo tiene el trabajador la libertad de determinar a dónde debe realizar su trabajo y ejecutar los lineamientos que ha establecido. Por lo tanto, la libertad de trabajo también está enlazado a la situación del empleador referente a la capacidad que tiene, a los conocimientos que tiene para ejecutar determinada labor. El principio de derecho a sucesión está enlazado básicamente a los convenios 87 y 98 de la Organización Nacional del Trabajo referente a esta sucesión. Entonces consiste en la facultad que tienen los trabajadores y empleadores para constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se produce con una simple inscripción del acta de constitución. Las únicas personas que no gozan de este derecho, indudablemente, son los miembros de la fuerza pública. Entonces, este derecho de sucesión generalmente corresponde a todos los hombres, siempre que persigan fines lícitos. Forma parte de los derechos individuales del hombre. El derecho sindical o asociación profesional corresponde solo a los hombres que tengan relación laboral, o sea, los trabajadores o empleadores, miembros de la clase social. El principio de derecho de sucesión implica la constitución de un sindicato, un comité de empresa, en la cual los trabajadores, como expliqué, se constituyen. Asimismo, los empleadores tienen derecho a constituir estas asociaciones o determinados comités que ellos bien tuvieren. Entonces, el derecho de sucesión parte del principio del derecho laboral, las personas a asociarse, y garantizado tanto por el Código del Trabajo, la Constitución República del Ecuador y los convenios de la Organización del Trabajo 87 y 98. De esta manera, hemos revisado los principios del derecho al trabajo de carácter sustantivo. Quiero agradecerle a disertación, esta presentación de este aspecto tan importante y tan vital, donde emergen básicamente las bases del derecho al trabajo, como son los principios. De este mano agradeciéndole por la presente exposición. Mi estimado Michel, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Y muchísimas gracias, mi querido doctor. Vamos a suspender ya la grabación.